muchachos, muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a su curso de técnico superior universitario aquí en tu casa CETEC. Espero te encuentres muy bien y bueno, vamos a continuar con nuestro módulo sobre los disturbios que están presentes cada día, a la orden del día, a todas horas, porque por lo general, y pues yo me acuerdo que cuando era niña se manifestaban más en la mañana que en las tardes, ¿no? Pero ahorita ya los últimos años se han manifestado grandes masas en lo que es en la tarde-noche, ya que muchos de los ciudadanos civiles pues regresamos a casita y que sí les agradecemos hasta cierto punto porque ya no nos interfieren con la hora de llegada al trabajo, pero sí nos interfieren un poco en la hora de llegada a la casa, ¿no? Entonces, lo ideal es que no exista tanto disturbio o tan violento, pero precisamente, ¿qué hacemos cuando ya lo tenemos presente, no? Ya cuando está el disturbio ahí, ya cuando es bastante peligroso, o medianamente peligroso, ¿no? Bueno, para eso es nuestra labor como seguridad pública, para poder, de manera ideal, evitar ese disturbio o esa manifestación, pero cuando ya está presente, ¿cómo lo vamos a manejar, no? Primero, hay que considerar nuestra seguridad. Y es por eso que nuestro tema del día de hoy, de nuestra lección número 3, es el equipo y la herramienta, nuestra herramienta de seguridad, ¿no? Como objetivo, pues vamos a aprender a identificar nuestros elementos de seguridad ante un disturbio. Porque, si bien es sabido que toda esta parte de las manifestaciones, de marchas, etcétera, llevan una logística que sí, que ya aprendimos, ¿no? Ya supimos identificar cómo vamos a clasificar las masas, cómo vamos a actuar ante ellas, pero también es necesario nuestra seguridad, ¿no? Y nuestra seguridad de nuestro cuerpo, no nada más la psicológica, también nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que para poder enfrentarnos a este tipo de situaciones hay que clasificar, aunque se escuche un poquito raro, un poquito pues sí, no inclusivo, pero sí, tenemos que clasificar y categorizar a los ciudadanos convocados, no con el afán de juzgarlos, al contrario, es para poder saber cómo los vamos a manejar. Es por eso que al principio estuvimos hablando sobre las reuniones y cuál era el objetivo de las reuniones, ¿no? Pues aquí también vamos a estar aplicando eso, antes de más bien a activar todo este protocolo. Durante una manifestación tenemos que tener en cuenta esto. Hay que categorizar y clasificar de acuerdo al nivel socioeconómico que tienen los convocados, porque muchas veces que son estudiantes, que a lo mejor, o como hubo hace unos meses en varias partes del mundo, que convocaron a los científicos, ¿no? A marchas en diferentes partes del mundo para frenar un poco esto del calentamiento global. Porque también viene la parte de la cultura del empleo o de la profesión. Entonces, ¿para qué? Para saber nosotros cómo vamos a conciliar esta parte de tanto la masa enfurecida, la masa que demanda, la masa que se está manifestando, contra pues los civiles que no tienen nada que ver, que simplemente pues a lo mejor apoyan, pero no están de acuerdo con qué tal hacer una marcha, y que se evite un disturbio, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe de tomar en cuenta, pero si ya no es posible, es entonces cuando ya tenemos que hacer el uso de la fuerza, dependiendo de cómo vamos o de qué nivel de manifestación o de enfrentamiento nos estemos encontrando, ¿no? Entonces, para poder nosotros, ya que nosotros tenemos una planificación, ¿no? Y acuérdate que ya habíamos visto que se tiene que considerar ciertas condiciones para poder nosotros tipificar la manifestación, y saber qué acciones vamos a tomar, pues sí, pero no nada más vamos a ir con nuestra ropa de civil, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O no podemos ir, por ejemplo, con cualquier tipo de uniforme. Vamos a suponer que si se están manifestando y que están utilizando gases lacrimógenos, hay que tener un equipo bastante especial para evitar el daño de un gas lacrimógeno. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizó mucho el armamento químico, no mucho, pero sí se utilizó uno en específico
que fue la mostaza de azufre o el gas mostaza, como se conoce realmente, por parte, me parece que parte, bueno, no me parece, fue en la situación entre el enfrentamiento de una ciudad belga con los alemanes, pero al final de cuentas se utilizó, ¿no? Se utilizó y causaba estas horribles y dolorosas ámpulas de color mostaza, precisamente porque eran derivados del azufre y compuestos azufrados. Entonces eran bastante dolorosas y todo esto, ¿no? Entonces fue un arma bastante poderosa, porque así fue como empezaron a defenderse unas tropas de otras, ¿no? Entonces, debido a la efectividad que se tuvo con ese gas, que sí, malintencionada, pero se tuvo, pues se fueron, toda la industria, o más bien toda el área bélica de países, pues vio la oportunidad de poderlo utilizar incluso en otros lados, pero también así como lo vio la parte de soldados, la parte bélica de los países, también lo vieron la parte anarquista de los países, ¿no? Y es aquí donde los anarquistas, o incluso no tanto los anarquistas, también otros grupos pues se emplean y hacen sus propios derivados, y es ahí como nacen otras sustancias caseras y también a nivel industrial que pueden provocar o que se pueden utilizar en ciertos disturbios. Entonces hay que saber qué es lo que nos esperamos, por eso se categoriza a estos ciudadanos. Y pues sí, incluso, ¿no? Cuando fue la parte del gasolinazo, muchos estudiantes estaban preparados con bombas de ácido, ¿no? Entonces, para pues enfrentamientos que se hicieron, ¿no? O sea, fue un caos aquella ocasión. Entonces, pues hay que evitar toda esa situación. Es entonces, que se crean varios trajes, como por ejemplo el traje antimotines, que prácticamente su función es obviamente de seguridad y de comodidad. Este tipo de trajes son muy pesados, cuando los empezaron a fabricar, pesaban alrededor de 15 kilos, pero alrededor, o sea, podía variar, pero era un aproximado. Con el paso del tiempo y con la tecnología que ha ido evolucionando, incluso que se ha aplicado para este tipo de armamentos y de trajes, junto con la industria textil, pues ha ido reduciendo un poco el peso y obviamente ha aumentado la seguridad. Ya eso depende de las fibras que se estén utilizando, etcétera, ¿no? Eso no nos vamos a profundizar tanto. Pero actualmente oscila entre los 8 y 9 kilos un traje antimotines. Muchos, de los datos que pude obtener, me parece que está en un rango, es un rango de 8.5 kilos, que en comparación entre los 12-15 que yo había encontrado, en parte de historia, pues sí, ¿no? Hay que bien verificar estos datos. Pues sí, ¿no? Se ha ido bajando y se ha ido actualizando pues esta parte, ¿no? de nuestro traje. Y como verás, prácticamente el traje antimotines pues nos protege todo. Todo es todo. Desde la cabeza, lo que es la parte de la nuca, o sea, toda la parte trasera de la cabeza hasta la parte de la cara, ¿no? Nuestra carita que, si nos aventaran un gas lacrimógeno, ya con esta careta nos protege. También tenemos la parte de proteger nuestro antebrazo y nuestro hombro, porque hay veces en que, pues sí, los golpes son bastante agresivos y pueden dislocarnos un brazo o incluso hasta rompernos un hueso, ¿no? También la parte del pecho, el pectoral, es bastante protegida, que parece esto como un estilo de chaleco con una coraza. Y que está tanto por detrás como por delante. O sea, en nuestra espalda también encontramos ese tipo de chaleco y que tiene más esta forma, ¿no? Es prácticamente, pues sí, un caparazón o una armadura. Que incluso podemos observar que abarca nuestras partes más nobles. Todas nuestras partes íntimas, nuestras partes nobles, como lo quieras llamar, también son bastante protegidas gracias a este chaleco, esta armadura que tenemos. Tenemos lo que son como una especie de mitones, pero obviamente no se llaman mitones, son los guantes especiales, porque nos ayudan a proteger nuestros nudillos, nuestros dedos,
en caso de que tengamos que romper algún vidrio o tengamos que esquivar algo. También tenemos la parte de nuestras pantorrillas que está bastante igual. Por delante y por detrás por atrás hay como una especie de correa para que se pueda sujetar, pero es muy segura. Y en la parte de adelante para evitar que lesiones, ¿no? Igual en nuestras espinilleras. Y obviamente no debemos de olvidar pues que debemos de tener nuestras botas. Pues sí, algunos ocupan casquillo. Bueno, de hecho deberíamos de ocupar casquillo. Pero hay otras partes donde ocupan los choclos. Pero no lo veo, bueno, no se ve conveniente para un traje de antimotines. Ahora vamos a profundizar el traje. También en algunas ciudades del mundo, en algunas zonas del mundo, lo llaman el traje tipo Robocop. Porque efectivamente parecemos Robocop. Ajá. Por la especie o por la naturaleza, la apariencia que les vuelvo a repetir, parece una armadura impenetrable. Y es bastante seguro. Tenemos el casco antimotín con el visor PC. Ajá, que es a prueba de niebla. O sea, no se empaña tan fácilmente, no se raya tan fácilmente. Y que es retráctil, ¿no? O sea, que también lo podemos retirar. O que nos da una movilidad también para si alguna situación pasa, ¿no? Porque también puede llegarse a lesionar un poco el casco, entonces se puede manipular para poder arreglar esa situación. Tenemos también la parte del protector de cuello, ajá, que es esto como lo que llevan los pilotos a veces de helicópteros, que es por si pasa algún accidente no se te rompa tu cuello, obviamente, ni tu mandíbula. Ajá. También tenemos el protector de torso, que esto es lo que les decía, ¿no? Que tanto por detrás, por delante, tenemos protección tanto en la espalda como en nuestro pecho y que abarca nuestras partes blandas, nuestras partes más, ¿no? Porque pues sí, lo podemos usar tanto hombres como mujeres. Tenemos el protector de hombro que se me imagina mucho a los protectores que vienen en el fútbol americano. Es que iba a decir soccer, perdón. En el fútbol americano, no las sombrerotas enormes, ¿no? Porque también hay una base que llevan. Bueno, eso es lo que me comentaron. O sea, no nada más es así de, ya me puse las sombrerotas, ¿no? Sino que también hay algunas personas que usan como esta especie de protector porque suele lastimarles las sombreras. Y eso se me imagina, ¿no? También tenemos el protector del antebrazo, o que estas dos incluso se pueden unir en una sola, que es esta parte. Ajá. Hay algunos trajes que lo unen en una sola pieza, que es bastante mecánica y bastante flexible. Pero hay otros trajes que lo tienen por partes, pero tienen la misma funcionalidad y es para lo mismo. ¿Quiénes prefieren en uno o el otro? O bueno, ¿qué es más convenible para alguien? Como te acomodes, porque al final de cuentas este traje debe de ser lo más cómodo para ti. Los guantes anticortes, o que pueden ser esta especie de, como les decía, como una especie de mitones, pero también, que más bien estos son los que parecen mitones. Estos serían como una especie de conchitas, ajá, pero sirven para que si hay necesidad de cortar algo, pues no te lastimes y prácticamente no te cortes tú. También tenemos el protector de la pierna superior con funda de porra. Esto es completo, que vendría siendo desde la parte de nuestro muslo hasta casi nuestra rodilla. Que igual, ¿no? Está la versión como en el que vemos acá, que viene por partes, que viene esta parte que es la del muslo y aparte la de la espinillera, ¿no? Pero vuelvo, es la misma funcionalidad, depende tú de con cuál te acomodes. Y esta parte que es como adicional, ¿no? Porque aquí te abarca hasta la rodilla, pero si nos damos cuenta, aquí esta parte es desde la rodilla hasta la espinillera, o espinilleras, y esta solamente es igual, ¿no? Como que es una protección adicional, pero es lo mismo. Si tienes uno u otro, entonces es la misma funcionalidad, ¿no? Entonces por lo general se ocupa para cuando hay enfrentamientos bastante caóticos. También hay muchos que me comentan que sirve como para agente de químicos. Ajá. ¿Cómo es esto? Volvemos a los gases lacrimógenos, incluso hasta ha funcionado con las bombas Molotov, o cuando echan una especie de ácido a veces que tienen los grupos que se están manifestando. También traje nos ayuda porque aguanta algunas temperaturas extremas, aguanta algunos agentes químicos.
no todos, ajá, y qué más, y bueno, pero por lo general es para o soporta golpes o cortaduras y hasta ahí, ¿vale? También nos protege de, se me olvidaba decirles, este también nos protege contra la niebla. Bueno, no es que nos proteja, más bien que nos da visibilidad ante la niebla, porque pues ahí dice, ¿no?, en el visor. Y en cuanto a agentes químicos, sí, ¿cuáles agentes químicos? Me vas a decir, agentes químicos que sean altamente flamables, no, que sí, que tengan esa, flamables, que tengan esa alta potencialidad de que produzcan fuego. Ajá, eso es a lo que nos referimos con esos agentes químicos. Y también a quién más, pues prácticamente es impenetrable. Porque otra de sus características bien curiosas o bien importantes es de que aguanta una temperatura, digo, no extremas como organismos tan extremos de 100 grados, pero sí aguanta de 50 grados aproximadamente. Digo, si ya con 30 grados ya nos estamos asando de calor aquí en la Ciudad de México, a 45 a 40 grados en otras partes del país, imagínate de 50, entonces también tiene esa resistencia y a un impacto de 300 metros. O sea, si llegases a caerte o algo, no es un paracaídas, pero tampoco se dañaría el traje y por ende pues habría alguna amortiguación en cuanto a tu cuerpo. Eso es lo que es este tipo de traje, entonces es una maravilla, pero habría que ver dónde hay que ocuparlo, ¿no? Pues en los niveles máximos de manifestación de disturbios es donde se ha llegado a ver la utilización de este traje. Ahora, sí, el traje es súper bien, el traje es lo más, o es nuestra armadura más querida de todo el mundo, o es nuestra protección más querida, pero ¿qué hay de nuestros vehículos de movilidad? Ok, sí tenemos lo que son las bicicletas, motos, estos dispositivos móviles que son como patinetas. Bueno, móviles me refiero a que pues trabajan con otra tecnología, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero los que son prácticamente los más reconocidos, porque es donde podemos transportar a detenidos, pues son nuestras patrullas. Entonces, en cuanto a las patrullas, pues vamos a tener varios tipos, ¿no? Lo que son las van y lo que son el auto convencional. Entonces, hay que también saber las partes de esto. Yo sé que es lo mismo si fuera un camión, un carro, ¿no? Un auto, prácticamente son las mismas partes, pero ¿cómo podemos utilizarlas? O más bien, ¿cómo o a dónde vamos de cómo utilizarlas? Primero hay que conocerlas. Tenemos un ángulo izquierdo, un ángulo derecho, delantero, ¿no? Y obviamente también tenemos los posteriores. Entonces, con esos cuadrantes vamos a nosotros a dividir nuestras partes en 4, por eso son cuadrantes. Ajá. Entonces, tenemos la parte frontal, la parte al costado izquierdo, la parte posterior y la parte al costado derecho. ¿Ok? Entonces, en la parte frontal vamos a tener nuestros faros y la parte, pues prácticamente frontal, derecha, izquierda y media, ¿no? Que es donde llevamos pues toda donde viene la matrícula y la defensa, ¿no? Y que incluso hasta hay algunas que ya están adaptadas para que si llegasen a tener un accidente, pues no se vea tan afectado el auto. Ajá. En la parte costado izquierdo, pues tenemos nuestras puertas. Ajá. Y podemos visualizar obviamente nuestras llantas. Del lado derecho es pues a lo mismo. Y la parte izquierda pues tenemos igual faros. Y igual, ¿no? Donde tenemos la cajuela, porque también hay veces hay que hacer uso de ella. Realmente no es tan especializado como tal, o no es tan, ¿cómo decirlo? No es que no sea importante, pero no hay gran contenido en cuanto veamos a la patrulla. Ajá. Pero de este lado, pues sí la podemos apreciar un poquito mejor. Ajá, lo que son los rotulados, que esas partes sí nos interesan. Toda nuestra patrulla, para poder ser
bien identificada y que no sea ahora sí que una patrulla como lo han estado haciendo algunas ambulancias, que sea pirata, que no sean delincuentes, porque es muy fácil, a pesar de que tienen un sistema de rastreo, pero también los delincuentes pues han hecho mal uso de la imagen de las patrullas. Entonces tenemos que de elementos bien identificables para la comunidad sobre lo que es un vehículo oficial, es la torreta, que es la llamada sirena, la barra de luces interior, la torreta es la lucecita, ¿no? La sirena, ahora sí ya es el sonido, el tumbaburros, que es esta placa que les decía hace ratito, ¿no? Que ya unas están adaptadas para que pues podamos pegarle a un muro si es necesario y que no reciba tanto daño ni tú, ni el automóvil, ni las personas que están adentro. Las que puedes rescatar. Nuestras luces que deben de ser ostrobos para llamar la atención, pero también hay que tener cuidado porque pues hay algunas personas que pues sufren de ataques de epilepsia o de otra índole y que los ostrobos no son muy adecuados para sus condiciones, entonces no es para que las estés prendiendo y apagando tan intensamente, tan regularmente, pero sí hay que tener cuidado de también o más bien medir cómo las vamos a estar utilizando, porque si es en una persecución, pues es obviamente que hay que utilizarlas o en algún servicio, pero también hay algunas persecuciones donde tienes que ir de infraganti, sin darte a notar tanto, porque pues si no se van a dar cuenta, ¿no? El radio es algo indispensable, que ya lo habíamos dicho, es algo que es preferible mejor usar un radio que un celular, ¿no? Y obviamente pues tenemos que tener el rotulado y los logos del color oficial. También debemos de considerar que hay un número de patrulla, las placas de la patrulla, y pues aquí por ejemplo nos marca el número de emergencia específica para la denuncia de delitos. Eso también debe de ser visible, ¿no? Y pues nada más. Esto va a depender obviamente el escudo del estado donde esté la patrulla, y obviamente también va por zonas. Aquí en el Distrito Federal, Estado Ciudad de México, tenemos por zonas. Está la zona de si estamos en la Gustavo Amadero, pues se va a dividir por secciones, ¿no? En cualquier alcaldía. Pero vamos a suponer que si estamos en la Gustavo Madero, vamos a tener el sector Pradera, vamos a tener el sector Villa o la Villa, vamos a tener el sector San Juan de Aragón y así sucesivamente, ¿no? También en la Cuauhtémoc, pues sector Zócalo o Centro, me parece que dicen, es así, ¿no? Entonces, esos son lo que los hace oficiales. Pero es en cuanto a nuestro auto. En cuanto a estas, las estilo pick-up, tenemos igual nuestra torreta, obviamente porque esa es nuestra parte que nos identificamos, ¿no? Tenemos un roll bar, que se utiliza, por ejemplo, cuando pues necesitamos hacer uso de cargamento, ¿no? Hay veces donde lo he visto en la zona centro, que son donde hay mucho negocio ambulante ilegal, y que pues aquí se llevan toda esta parte del material o de las evidencias, ¿no? Obviamente nuestra lona protectora, la defensa trasera, hay una especie como de asientitos con una banca, que estas pueden que vayan o no, no son necesarias, pero el roll bar sí es necesario. Hay algunas patrullas que no lo tienen de esta manera y que solamente tienen 2 barritas, pero las tienen porque pues, se necesitan. Tenemos también los anilletes traseros, son estas cositas de aquí, tenemos nuestra bocina, igual, nuestra sirena, y también tenemos el tumbaburros, lo mismo, ¿no? Si hay necesidad de traspasar algún obstáculo con esto, y obviamente cuál es, a diferencia de la patrulla, ¿no? Vuelvo, aquí es por si hay varios detenidos, que estas se utilizan, los he visto mucho para, obviamente, los negocios ambulantes, y cuando dentro de una manifestación ya hay bastantes detenidos, porque tanto llevan adentro de lo que es en la cabina, en estas 2 puertitas, porque adelante siempre van a ir oficiales. Aquí es donde van a llevar algunos detenidos y aquí otra parte. Y de hecho es aquí
o sea, por eso se llama, no es tan necesario o sí la banquita, eso ya depende de cuántos o del nivel de manifestación. Ajá. Pero por lo general, o bueno, no es por lo general, es una regla que vaya uno manejando, obviamente. Su acompañante porque pues necesita uno ir manejando y el otro, el copiloto, pues necesita de ir atento, ¿no? Si hay detenidos y hay que meterlos en esta parte, debe de ir un oficial o un elemento de seguridad pública en cada puerta, porque imagínate, van los otros manejando y en una de esas el delincuente abre la puerta y se tira y se echa a correr, ¿no? No le va a importar nada, lo que le importa es escapar. Entonces también deben de ir resguardadas las puertas traseras y en la parte de lo que es el montacarga, por decirlo así, aquí estas agarraderas es para que lleven otros elementos de seguridad. ¿Para qué? Para que los que están ahí sentaditos esperando pues a dónde los van a transferir no se escapen. Entonces eso es prácticamente lo que nosotros debemos de conocer. Y me dirás, bueno, ¿y para qué es importante conocer las partes de la patrulla, no? ¿Y por qué no de una moto? Porque en una moto es difícil detener a alguien. Ajá. Una motocicleta sirve de apoyo, de resguardo, más no para detención. Igual las las bicicletas eléctricas o esta parte que les comentaba de estos como tipo scooter, no sirven para detener a la gente o a los delincuentes, ¿no? Sirven más bien como equipo de apoyo. Pero ¿por qué es tan necesaria nuestras patrullas? Ok, porque hay que saber conducirlas. No nada más es de, ya tengo yo las llaves al volante y vámonos, ¿no? Ya tenemos aquí los detenidos. No nada más es eso. Hay que tener tres cuestiones, o más bien 3 puntos muy importantes a considerar, que es la observación periférica. Hay que observar de nuestra periferia. Por eso es muy importante, voy a regresarme tantito aquí, identificar estos elementos, que si yo te dije, ok, de manera física a lo mejor no son tan representativos, pero ya en una maniobra o en una logística es donde los vamos a tener que ocupar. Entonces, como todo mundo que maneja o que manejamos, estamos atentos, ¿no? Debemos estar 100% en observación, tanto en nuestros vidrios, bueno, nuestros espejos, en nuestro retrovisor, y obviamente atento en lo que está pasando adentro de la patrulla. Y no es lo mismo tener una visión de las cosas a observar cada detalle. La visión solamente es lo que percibimos a simple vista y la observación es detalladamente lo que está ocurriendo, que si las miradas de los delincuentes, que si todavía siguen con sus alegatos y vejaciones, etcétera, ¿no? Y obviamente hay que concentrarnos porque pues vamos conduciendo o vamos de apoyo al conductor, vamos aquí resguardando a los que son delincuentes, a los detenidos, pues hay que tener esa concentración de 10 y la observación periférica, no nada más ir al frente como, como decía, como pollitos, o no sé, ¿no? O sea, no nada más tener la vista enfrente, sino que también a los lados, porque tú no sabes si, por ejemplo, te van a perseguir, si ya tienes al lado a los cómplices de los que ya detuviste, entonces hay que tener bastante, no nada más tú que estás conduciendo, ¿no? Sino todo tu equipo que está adentro, todos tus compañeros, por eso la concentración también debe de ser tanto adentro como afuera del vehículo. En el momento de una persecución de un automóvil, hay que intensificar el patrullaje. Entonces, por eso la radio es el elemento que nos va a permitir a pedir ayuda para pues poder llegar a, pues no sé, a un, pues obviamente lo ideal es que no haya una persecución, pero que si ya está solicitando apoyo, pues que ya se llegue a una solución, ¿no? No necesariamente tiene que haber un enfrentamiento. A lo mejor nada más es de que le cerramos los pasos, bueno, los caminos al que se está persiguiendo y ya lo detienes. O sea, no hay necesidad de llegar a balazos o a nada de eso. Otra es que ya una vez que pediste apoyo, hay que hacer labor de identificación, o sea, no de que tus elementos o tus compañeros se identifiquen, que sí, también debe de serlo, ¿no? Pero aquí nos referimos más a la cuestión de qué elementos tenemos que observar del que estamos persiguiendo, en este caso del automóvil. Si colores, placas, tipo, puertas, llantas, todo eso, ¿no? Y saber distinguir también qué tipo de automóvil es, marca,
qué estilo es, si es un bochito también, o si es un Volkswagen de bochos, si es un Beetle, si es una camioneta, si es un EcoSport, etcétera, ¿no? Y 3, evitar la persecución innecesaria, porque es lo que vuelvo, o sea, si tú estás pidiendo apoyo y no empieza como tal la persecución, pero solamente le tapas el paso, eso está muy bien, pero hay que tener seguridad, porque también no sabes que al que lo estás persiguiendo a lo mejor tiene esta parte de armas, que suele pasar, y observar cada detalle que pueda ser difícil de ocultar, porque muchas veces, pues sí, son finos los delincuentes y son bastante inteligentes a veces y nos hacen perdernos, ¿no? O sea, se nos pierden entre tanta calle, o luego son muy inteligentes porque se nos cierran, van sacando caminos de no sé dónde, incluso hasta se meten a caminos donde prácticamente no se deben de meter, y se esconden y tratan de ocultar el auto o lo tratan de cambiar. Entonces hay elementos en todos los autos que no se pueden cambiar, en todos los autos. Entonces nada más hay que saber, no, esto no se puede cambiar, o esto, aquello. Pueden cambiarnos el color del carro, muchas cosas, pero hay otras en donde es difícil o incluso hasta es muy obvio, ¿no? Si le acaban de cambiar, por ejemplo, la pintura, pero dices, con la pintura no me asegura nada, porque puede ser alguna persona que le pudo haber cambiado la pintura, pero por ejemplo vestiduras, chasis y todo eso, que a veces ese tipo de cosas son muy costosas, o sea, son detalles bastante logísticos que nos llevan a considerar cuándo es necesario ya una detención, ¿no? Ahora, hablando de armas, de armas que pueden tener nuestros delincuentes, pues también nosotros podemos tener nuestras armas, y de acuerdo al artículo 6, dice que las armas que nosotros podemos, como elementos de seguridad pública, las que nosotros debemos de considerar son las siguientes, o podemos tener, ¿no? Es un arma corta, de acuerdo con la disponibilidad, marca y modelo con la que se cuenta en la Secretaría de la Defensa Nacional, armas largas, ametralladora, escopeta, rifle, fusil o escopeta lanzagranadas de humo. Ojo aquí, porque no se van a utilizar todas en una manifestación. Hay algunas que se utilizan de acuerdo a la zona o a la actividad o a la naturaleza del delito, pero no todas es así como que roba un banco, vamos a lanzarle una escopeta, un lanzagranadas. Oye, no, o sea, tampoco es ser tan extremista, por eso es necesario saber cómo categorizar los delitos, cómo categorizar los disturbios, etcétera, ¿no? Entonces, para eso sirven las clases anteriores. No nada más vamos a estar apuntando con un rifle a alguien que, por ejemplo, pues ocasionó un disturbio en una plaza comercial porque prácticamente, porque suele pasar, ¿no? Que, no sé, no le gustó cómo la trataron o a esa persona y empieza a hacer un disturbio ella sola y pues no le vamos a estar apuntando con un rifle, ¿no? En ese caso pues nada más se procede a hablar con ella, a tratar de calmarla y si vemos que la situación se pone un poco más difícil pues entonces sí ya le detenemos, ¿no? También en nuestro artículo 12 nos habla sobre los accesorios del armamento. Entonces los accesorios del armamento que podemos considerar para nuestras armas son la mira telescópica diurna. No quiere decir que porque hay armas que no la tienen, pero sí las podemos utilizar. Y esta mira telescópica debe de ser de largo alcance con una alta resolución ajustable por medio de arneses metálicos. ¿Por qué? Porque también es necesario conocer las partes de nuestras pistolitas, de nuestro armamento, porque pueden ser peligrosas, obviamente, son armas letales. Entonces, de acuerdo con el calibre en donde se va a montar la mira, pues vamos a considerar estos elementos para que las acciones del tiro de precisión realizadas en operativos se puedan realizar a la luz del día, ¿no? También la mira telescópica nocturna, que prácticamente hace lo mismo que la diurna, solamente que esto se ocupa para operativos donde pues, no hay luz, que sean en la noche, que sean en lugares bastante oscuros o etcétera, ¿no? O sea, prácticamente donde la luz es limitada o es nula. Por eso también dentro de nuestros elementos o nuestros accesorios, nuestras herramientas debemos de tener linternas.
o foquitos. Bueno, de estos como... Son unas linternas que se ocupan como de además, probablemente son linternas, pero las puedes integrar ya sea a tus brazos, a tus manos o en tu cabeza para una mayor visión que te ayude a ti. También tenemos lo que es el puntero láser, que es un implemento emisor de luz ajustable a la estructura del arma de corta o de largo alcance, ¿no? Donde se va a colocar. Es prácticamente liviano, del largo alcance, de bolsillo, y obviamente ¿para qué nos sirve? Para facilitar los blancos, porque hay veces en donde pues dentro de una multitud es difícil disparar, ¿no? Imagínate, estamos en una manifestación, hay disturbios y necesitas pues hacer uso de tu pistola, pues es difícil a veces apuntar al que está haciendo un disturbio con una gran cantidad de gente, no puedes herir a alguien más que es inocente. Entonces este tipo de láser se hace para evitar ese tipo de situaciones y obviamente para operativos nocturnos. Sí, también lo hemos visto en operativos de manera diurna, pero es un poco difícil identificar el láser. Entonces hay hay elementos donde pues ya con varias prácticas y con varias experiencia pues ya lo pueden hacer, pero por lo general se ocupa para operativos nocturnos. Ahora, también tenemos en el artículo 13 sobre los accesorios del armamento, ¿no? Que podemos utilizar los arrietes metálicos para abrir puertas, que en Estados Unidos es lo que ocupan como ganzúa. Bueno, nosotros es una herramienta mucho más pesada, pero en Estados Unidos para no dañar tanto la propiedad o por la cuestión de las pistas y todo esto, ocupan también lo que es la ganzúa. Aquí en México también se ha ocupado, pero es más conveniente usar el arriete se ocupa más sobre todo por la naturaleza de los delitos, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que están en riesgo de su libertad o cualquier situación, ¿no? También los implementos para abrir las ventanas, que son como una especie de cuchillitas. Ajá, los binoculares tácticos, el visor nocturno y las esposas, que pues son obviamente armas no letales, ¿no? Entonces esos armamentos o esos accesorios son permitidos de acuerdo al artículo 13, pero como también van a decir los civiles, ay, pero es que porque si no dicen, ellos tienen armas, yo también tengo mi arma. ¿Qué tipos de armas tienen permitidos los civiles, no? Bueno, en el artículo número 9 nos dicen que sí se puede poseer armas, pero con ciertas limitaciones y siempre y cuando la Secretaría de Defensa Nacional tenga conocimiento de estas armas. ¿Cuáles son? Del funcionamiento semiautomático, que son las 9 milímetros, exceptuando las pistolas calibre 38 y Super y 38 Comando. También en calibres, 9 milímetros, ¿no? Como son las Mauser, las Luger, las Parabellum y las Comando. Así como modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas con otras marcas. Ajá. También podemos considerar los revólveres en calibres no superiores a 38 especial, quedando exceptuando la Magnum 357, ¿no? Y obviamente los ejidatarios, los jornaleros de campo, las zonas urbanas podrán poseer pues todas las armas que ya dijimos, el rifle de 22, una escopeta de cualquier calibre, excepto las de cañón de longitud inferior, son las de 635 milímetros, y las de calibre superior al 12. Ahora, ¿por qué dicen los ejidatarios, jornaleros, todo eso? Por la zona rural en donde a veces ellos se encuentran, o las zonas urbanas, ¿no? Porque muchas veces se ocupan para cazar. Ajá, pero también hay que sacar ahí el permiso para cazar y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las armas que nosotros como civiles hasta cierto punto debemos de tener. En Estados Unidos igual se pueden tener, de hecho es el país donde se obtiene más fácilmente un arma, pero también hay que sacar permisos, que allá no estén muy bien regulados, es una situación. Aquí sí, hasta donde se puede notar, sí está un poco más regulado, porque también las armas en otros países son mucho más baratas que aquí en México, entonces hay una cuestión económica y social, pero muy económico y social, tenemos nada más permitidos estas, ajá. Y bueno, ¿por qué? Porque tal vez
en disturbios se pueda presentar la situación de que las estén ocupando. Entonces, para nosotros, como elementos de seguridad pública, esta es nuestra arma que nos pueden dar, ¿no? Una de las que nos pueden dar, que es una 9 milímetros, y estas son sus partes. Tenemos lo que es el guión, que es la corredera, el retén de la corredera, que es lo que decimos el seguro, la alza, la empuñadura, el riel para accesorios, bloqueo de la corredora, también otra parte de seguros, cómo expulsar el cargador obviamente, y así, ¿no? Esto es como la parte armada de nuestra pistola, y esta es la parte ya, ahora sí que valga la redundancia, por partes. Esta es la imagen por partes, que tenemos nuestra corredera. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque si el mecanismo falla, podemos nosotros observar de dónde está fallando. Obviamente no va a disparar, pero podemos considerar, está fallando el cañón está chueco, o el muelle ya se rompió, la corredera está rota, o está en mal estado, el cargador ya no tiene balas, etcétera, ¿no? Es por eso muy importante que deban de conocer la estructura de sus armas para poder hacer uso correcto de ellas. En esta, que es la Heckler, que es la de 9 milímetros, pero es Heckler P7, esta es solamente para uso de las fuerzas especiales. Y es muy curiosa la historia de esta pistola porque nació en Alemania, con el fin de que pues obviamente los soldados, que son como los homólogos de las fuerzas especiales, es que también, ¿no? Hay algunos países que marcan como que la misma jerarquía, pues la tuvieran, ¿no? Que estuvieran mejores equipados. Entonces, si te das cuenta, prácticamente es las mismas partes. Tiene también una corredera, tiene la parte de la empuñadura, también la parte del cañón y el muelle. Solamente que estas son más pequeñas porque obviamente necesitan más discreción y tienen un mayor alcance de lesión. Solamente que esta es uso único de las fuerzas especiales. Bueno, eso es en cuanto a... Ya vimos la parte del traje Robocop, ya vimos la parte de las patrullas, las pistolas, pero ¿qué hay de un traje convencional o de un policía que no está en servicio de disturbio, ¿no? Que es lo que podemos considerar como un policía común. Bueno, debe de tener un pantalón de pie de tierra de estilo comando. Puede ser o no, porque a veces les dan las dos piezas. Una gorra beisbolera o kepi, o también que le llaman tocado. Eso ya debe depender de la naturaleza del policía, pero por lo general son gorritas. O esta parte, sí, ¿no? Como de sombrerito, pero que le llaman tocado a algunos. Botas o choclo, porque recuerda que debemos de estar cómodos. Y por lo general se les brindan botas, porque las botas tienen mayor resistencia, mayor confiabilidad, etcétera, ¿no? También tenemos chamarras, que son, en su mayoría, aguantan las temperaturas extremas, pero no es como un saquito, es una chamarra, de hecho, ni es una camisa, es una chamarra. Chaleco balístico, obviamente, para evitar pues la cuestión de las balas, que no pase algo malo. La fornitura, también tenemos la tonfa PR24 o el bastón policial, lo que algunos conocemos como la macana, lámpara, que les decía, nuestra lámpara, esposas, gas lacrimógeno, que también, ¿no? Hay una controversia de que si es uso legal o no, candados de mano y libreta o bolígrafo, ¿no? Para apuntar nuestros reportes, porque pues tampoco es para que llevemos una laptop o algo así, ¿no? Entonces, estos son los elementos que nosotros necesitamos para dar nuestro mejor servicio. En el caso de, bueno, y hay que considerar la naturaleza, ¿no? Porque también hay armas que son de uso no letal, como ya les estuvimos hablando, pero que sí es necesario utilizarlas, ¿no? Como cuáles no son de uso no letal. Bueno, el gas lacrimógeno no es letal, solo causa alguna irritación, y solamente, ¿no? Pero causa irritación y es incómodo, pero no es letal. El teaser tampoco no es letal, pero tampoco está permitido. Bueno, hasta cierto punto no es letal, pero pues no es recomendable usarlo, aunque hay algunos ya
pues que lo están considerando, pero no. También que las armas de elementos químicos sí son letales, ¿no? Toda esta parte química. Bueno, es que hay una cuestión aquí donde hacer la tipología de las armas no letales. Entonces tenemos de acuerdo a contra qué y quién se usan, pues armas de control de masas o disturbios, ¿no? Que son captura de aislados o, no sé, algún acceso en un área, un desalojo de edificios, etcétera, ¿no? Entonces son armas como en contra más bien del material que en contra de a quién lo vamos a utilizar. Y también hay un tipo de armas que son empleadas en la tecnología, ¿no? Como electrónica, acústica, mecánica, electromecánicas o auxiliares, ¿no? Como el TIEL-32. Y está la parte que les decía, ¿no? La química. Ahora sí, por eso les empecé a comentar esto de cómo hacer la tipología. Porque en cuanto a la química está la parte también, bueno, es que las consideran, ¿no? Química y bacteriológica. Pero a pesar de que directamente, es que hay algo un poco contradictorio, ¿no? Porque algunas no te matan al instante, pero pues sí a la larga, ¿no? Entonces, como si al paso del tiempo te van a provocar pues la muerte, en algunos casos, porque en otros pues hay alguna situación donde, como en el desastre de Minamata, ¿no? Que te deja secuelas, pero para evitar esas situaciones, sobre todo con estos auges bélicos, se hizo en el Convenio de París de 1993 y en el Convenio de 1972 el derecho internacional humanitario que de hecho prohíbe el uso de armas químicas y bacteriológicas y tóxicas en enfrentamientos. Ajá. Bueno, ya la cuestión de guerras y todo eso no nos vamos a meter, pero sí es así como que no podemos utilizar ese tipo de cosas, ni tanto los manifestantes ni nosotros, para podernos defender. Entonces tómalo en cuenta, porque es en contra de los derechos humanos, o sea, ya es así como un convenio, bueno, no es como, ya es un convenio internacional. Entonces, pues ahí sí ya nos estaríamos metiendo bastante en problemas con muchas asociaciones, para empezar la ONU y los derechos humanos. Entonces evítalo, ¿no? Evítalo y conoce todos tus elementos de seguridad. Obviamente hay muchísimos más, pero ya depende de la situación en donde te encuentres. Por ejemplo, está la barrera esta de los granaderos, que también tenemos en cuanto al tipo Robocop. Están ciertas ametralladoras. Aquí nada más te mostramos un ejemplo, y que es necesario, bueno, te mostramos el ejemplo porque es necesario saber esas partes, ¿no? Y también que no corras riesgo cuando un civil o un manifestante, en este caso, pues tenga esa parte de esta pistola, ¿no? Entonces, vamos a dejar nuestra clase hasta aquí, porque en nuestra próxima clase vamos a ver cómo es el uso de estas más a profundidad, cómo saberlo utilizar en una situación. Ajá. Entonces, cuídate y nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye.